Primera de Timoteo, la primera carta del apóstol Pablo a su amigo, discípulo, colaborador Timoteo. Y estamos en el capítulo 1 todavía en el capítulo 1, y vamos a estudiar hoy del versículo 12 hasta el versículo 20. Primera de Timoteo 1, del 12 al 20. Bienvenido, Samuel. Pásale, bienvenido. Dice así la palabra del Señor. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia, como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Vamos a pedir la guía al Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu presencia aquí con nosotros, por tu presencia en tu palabra, Señor. Y gracias te damos, Padre, por el poder tuyo que también está en tu palabra. Te pedimos, Señor, que obres, Padre, en nuestra vida, Señor, a través de tu palabra en esta tarde, Señor. Que tu Espíritu Santo esté iluminando la verdad de tu palabra a nuestro entendimiento, Señor, ayudándonos a entenderla y a ponerla por obra en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí el apóstol Pablo escribe a su amigo Timoteo, a quien está en la ciudad de Éfeso, una ciudad muy importante en su época, pastoreando a la iglesia, dirigiendo a la iglesia, enseñando a la iglesia de Éfeso. Y notamos que el apóstol Pablo aquí empieza a hablar de sí mismo. ¿Cómo habla el apóstol Pablo de sí mismo? Habla de todas sus virtudes, todos sus grandes logros. Habla de su habilidad, su capacidad espiritual, su espiritualidad. No habla de estas cosas, sino que habla de sí mismo
como uno que ha recibido gran misericordia de Dios. Uno que ha sido tratado por Dios de una manera que no merece. Dios lo ha ayudado, Dios lo ha usado, Dios lo ha perdonado. Y todo esto no porque Él merecía, sino porque Dios es misericordioso. Nuestro primer punto es que todo viene de Cristo. Todo es de Cristo. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Aun habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, agresor, sin embargo se me mostró misericordia. Aquí el apóstol Pablo dice que su habilidad en el ministerio, las cosas que él ha logrado, son gracias a Dios. Y todo esto viene de Dios. Esto me recuerda a mí de Santiago capítulo 1, versículo 17, que dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Toda buena cosa que nosotros recibimos en esta vida viene de Dios. Y lo mismo se puede decir de la vida del apóstol Pablo. Él no era muy diferente a nosotros. Era un hombre con las mismas deficiencias y debilidades que nosotros somos propensos a tener. El apóstol Pablo aquí dice que es gracias a Dios que ha trabajado por el Señor. ¿Qué tenemos que no hemos recibido? Nada. Nosotros no tenemos un conocimiento natural a nosotros. No. Todo lo recibimos. Dice el apóstol Pablo a los Corintios: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Nosotros no recibimos ninguna alabanza por nuestras capacidades o por nuestros conocimientos, porque todo lo hemos recibido de Dios. El que se gloríe en el Señor. Y aquí esto es lo que el apóstol Pablo está haciendo, agradeciendo al Señor Jesucristo, por todo lo que Él ha estado haciendo en su vida. El apóstol Pablo ha trabajado mucho. En diferentes cartas él dice que yo trabajé más que todos los demás. Pero eso no gracias a él mismo, sino al Señor. El Señor Jesús fue quien puso a el apóstol Pablo en el ministerio y usa estas mismas palabras. Son las últimas palabras del versículo 12, poniéndome en el ministerio. Aquí Pablo reconoce que Dios fue quien le dio esta responsabilidad y honor de servir a Dios y a su iglesia. La palabra griega traducida ministerio es diaconía, y de ahí la palabra diácono, que es un siervo de la iglesia, un hombre que
que se procura el bienestar de la iglesia, especialmente en los aspectos físicos. Un siervo. Y aquí el apóstol Pablo dice ser un siervo de Dios y un siervo de su iglesia. Y menciona que el raíz de su ministerio no era un bien natural que moraba en Pablo, sino la misericordia de Dios. Y Pablo recuerda a Timoteo su propio mal historial. Yo era antes blasfemo. Un blasfemo es alguien que habla en contra de Dios, ¿verdad? Un perseguidor. Y nos recuerda que en el momento que el Señor tuvo misericordia del apóstol Pablo y le concedió la salvación, fue en uno de estos momentos en que él estaba persiguiendo a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Iba rumbo a Damasco en plan de arrestar a creyentes en el Señor Jesucristo. Cuando le aparece el Señor Jesucristo, cae de la bestia en que iba cabalgando y escucha una voz del cielo que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Coces? Contra el aguijón. O sea, batallar contra el aguijón. Y Pablo clama diciendo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le dice la voz del cielo. El apóstol Pablo era malo, era un hombre malo, persiguiendo a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y en medio de su maldad, el Señor lo quiso alcanzar y salvar. Injuriador, dice, una persona ofensiva, una persona violenta. Esa palabra combina el concepto de violencia con arrogancia. Un injuriador. Pero Dios lo trató bien. A pesar de que el apóstol Pablo merecía ser descartado por el Señor lo aceptó, el Señor lo trató bien, el Señor lo alcanzó y lo salvó. Pero la gracia de nuestro Señor me fue más que abundante, con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Él experimentó el amor de Dios que él no merecía. Él experimentó y sigue experimentando la gracia de nuestro Señor. Cristo vino para salvar a pecadores. Y aquí el apóstol Pablo confiesa que él es el primero de los pecadores en el versículo 15. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Y esto es como un preámbulo de lo que va a decir, para llamar nuestra atención a lo que va a decir. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Escuche lo que voy a decir, dice el apóstol Pablo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y luego dice, entre los cuales yo soy el primero. Nuestra tendencia es de maximizar los pecados de otras personas y minimizar nuestros propios pecados, ¿verdad? Ver los pecados de otras personas como más grandes y nuestros propios pecados como de mínima importancia. Al cabo, mis pecados no dañan a nadie. Sí, claro que sí tengo mis errorcitos, pero no, de veras no dañan a nadie.
Y en eso se ve el engaño del mismo pecado, el engaño del pecado. Y aquí el apóstol Pablo no dice, mis pecados son de mínima importancia y por lo tanto Dios me aceptó y Cristo tuvo misericordia de mí. No. Aquí el apóstol Pablo dice, yo soy el primero de los pecadores. Mis pecados fueron horribles, horribles. Y Dios quiso alcanzarme a mí. Todos nosotros tenemos la oportunidad de vernos de esta manera. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver nuestros pecados como nadie más. Nosotros podemos conocer nuestro pecado como nadie más. Nosotros sabemos todo lo que hemos dicho. Nosotros sabemos todo lo que hemos hecho. Nosotros sabemos todo lo que hemos pensado. Y si nos evaluamos a la luz de la ley de Dios, si nos medimos a través de la ley de Dios, nos podemos dar cuenta de lo pecaminosos que somos. Y así somos también capacitados, si el Señor así obra, de arrepentirnos y de creer al Señor para nuestra salvación. De no creer en nosotros mismos, de no confiar en nuestras propias bondades. Nosotros estamos en el mejor punto de todos de evaluar nuestras propias vidas y de ver que no somos dignos de la salvación. Pero gracias a Dios, Dios es lleno de misericordia. Dios sabe todo lo que nosotros hemos hecho. Dios sabe aún mejor que nosotros nuestros corazones. Dios nos conoce íntimamente. Y el Señor Jesús no se alejó de nosotros por nuestro pecado, sino que el Señor Jesús vino al mundo para salvar a pecadores. Bien sabiendo todo lo que nosotros haríamos y todo lo que nosotros seríamos, bien sabiendo nuestra pecaminosidad, Cristo vino y murió por nosotros. Y Dios recibió al apóstol Pablo como ejemplo de su trato con los que vienen a Él con arrepentimiento y fe. Versículo 16. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia, como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. El apóstol Pablo se dice ser un ejemplo para nosotros. La persona que viene en arrepentimiento y fe al Señor Jesucristo, ¿será rechazada esta persona? No. El Señor recibe a pecadores arrepentidos que vienen a Él en fe. Nosotros no somos recibidos por Dios por nuestras bondades o porque seamos buena gente, pues nuestros mejores hechos son como trapos de inmundicia cuando se trata de ganar el favor de Dios. La salvación es por gracia y Dios es
lleno de misericordia. Él nos manda venir a Él, abandonando nuestra forma de pensar, abandonando nuestro camino pecaminoso. Nos manda venir a Él. No solo nos invita, nos manda a hacerlo. En Isaías capítulo 55, y citamos este texto con bastante frecuencia, es uno de mis favoritos. Empezando en el versículo 6, dice: busquen al Señor mientras puede ser hallado, llámenlo en tanto que está cerca, abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Y el apóstol Pablo es ejemplo de esto. Dios fue amplio en perdonar en la vida del apóstol Pablo. Y nosotros también podemos, por estas dulces promesas del Señor, esperar recibir el mismo trato y ser recibidos por el Señor, porque Él es lleno de misericordia. La obra es del Señor. Y el apóstol Pablo termina esta sección alabando al Señor que lo salvó. Por tanto, versículo 17, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al meditar en la misericordia que Él ha recibido de Dios, al pensar en la inmensa gracia con que el Señor lo ha recibido, el apóstol Pablo es motivado a la adoración a su Señor. Se asombra pensando en la misericordia, se asombra pensando en la gracia de nuestro Señor. El Señor ha venido para buscar y salvar al que se había perdido. El Señor ha venido para redimir para sí mismo un pueblo celoso para buenas obras, para cambiar nuestros corazones y darnos el corazón de adorarlo a Él. Nos ha comprado para adoradores suyos. Y aquí el apóstol Pablo, meditando en toda la benevolencia que ha recibido de la mano del Señor, lo alaba al único Dios. A Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y sabemos que como resultado de la humillación de nuestro Señor Jesucristo y como resultado de del sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz, en perfecta obediencia a su Padre, el Señor Jesús ahora es exaltado sobre todos. Dios ha exaltado a nuestro Señor Jesucristo y nosotros, los redimidos, entramos en esta exaltación de nuestro Señor Jesucristo, alabándolo, glorificándolo, amándolo, porque Él nos amó primero. Y luego el apóstol Pablo sigue con unas instrucciones para su amigo Timoteo. Esta comisión te confío, hijo Timoteo. Y creo que cuando dice esta comisión, se refiere a lo que dijo en los versículos 3 y 4 más o menos. Tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a
algunos que no enseñaran doctrinas extrañas ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pero el propósito de nuestra instrucción es amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Creo que está pensando el apóstol Pablo en esta comisión que dio a Timoteo de luchar en contra de la falsa doctrina, pelear a favor de la verdad en la ciudad de Éfeso. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia. El apóstol Pablo sabe que será una lucha para Timoteo. Es una guerra espiritual. No luchamos contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales, ¿verdad? Y el apóstol Pablo sabía que esta lucha sería muy importante en la ciudad de Éfeso, en la vida de Timoteo. Él consideraba a Timoteo como un fiel soldado de nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí que pelees la buena batalla. Timoteo no debe de esperar que su estancia en Éfeso sea unas vacaciones, un tiempo en que puede relajarse porque no pasa nada. Hay mucho trabajo que hacer. Y hay mucha falsa enseñanza con que pelear. Hay mucha verdad que el apóstol Timoteo necesita enseñar a la iglesia. La iglesia necesita conocer la verdad de la palabra de Dios. Y Timoteo es dejado ahí en Éfeso como un soldado de nuestro Señor Jesucristo para pelear la buena batalla ahí. Dice luego en el versículo 19, guardando la fe y una buena conciencia. Dos cosas que el soldado Timoteo debe de mantener: la fe, su confianza en el Señor y en su palabra. La fe en el Señor. Si Timoteo pierde la fe, si Timoteo no alimenta su fe, si Timoteo es débil en la fe, ¿qué va a pasar? No va a poder pelear la buena batalla. Se va a agüitar, se va a desanimar. Si no piensa si no confía en el poder de Dios para establecer la iglesia firme y exitosa en la ciudad de Éfeso, si pierde esta confianza en el Señor, si empieza a confiar en otras cosas, si empieza a enfatizar otras cosas, no va a poder pelear la buena batalla. Quizás nos es fácil como humanos confiar en otras cosas que nosotros vemos, más que en Dios, que no vemos. Muchos confían en la psicología, por ejemplo. Muchos confían en
las ideas de nuestro mundo humanista. Puede haber muchas otras cosas en las que pudiéramos confiar que no están de acuerdo con la palabra de Dios y con el plan de Dios. Mantén tu fe, Timoteo. No sueltas tu fe. Alimenta tu fe. Fe viene por el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Y nosotros podemos crecer en la fe leyendo la palabra de Dios a diario, meditando en ella, aprendiendo a aplicar sus verdades a cada aspecto de nuestras vidas. Dios edificará a su iglesia. Dios ha dado muchas dulces promesas a su iglesia y debemos de confiar en lo que el Señor ha dicho. Y luego la buena conciencia, menciona la buena conciencia. Timoteo debe de mantener la buena conciencia, el corazón que obedece los mandamientos del Señor, la mente informada por la palabra de Dios que dirige nuestras acciones. Y los que desechan estas cosas experimentan naufragio espiritual, desastre. Y menciona aquí a 2 hombres que no enfatizaron estas cosas, rechazaron la fe y la buena conciencia. Menciona a Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aún mencionándolos, el apóstol Pablo no descarta la posibilidad de que estos hombres sean restaurados a la fe. Dice que los he entregado a Satanás para que aprendan, no para destruirlos, sino para su bien. Aún pensando en estos hombres que al parecer andan lejos de Dios y han enfatizado otras cosas en lugar de la fe y la buena conciencia, han seguido quizás otra cosmovisión no bíblica. Tal vez eran hombres de influencia en la iglesia, no nos dice, pero aparentemente eran en algún tiempo parte de la iglesia. Y el apóstol no pierde toda esperanza para estos hombres, sino que dice, los he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar, a no hablar en contra de Dios. Vemos un optimismo por parte del apóstol Pablo. Dios hará toda su santa voluntad. Y si es la voluntad del Señor volver a estos hombres a comunión con Él y a la comunión de la iglesia, Dios lo puede hacer, Dios lo hará. Él es quien puede cambiar corazones. Nosotros no podemos cambiar corazones, solo Dios puede cambiar corazones. Y parece ser que el apóstol Pablo tiene esperanza de que los corazones de estos hombres sean cambiados y que sean convertidos en verdaderos seguidores y siervos de el Señor. Hemos visto en este texto que el Señor es quien está haciendo la obra. El apóstol Pablo no se alaba a sí mismo, sino alaba a Dios por la gran misericordia que Dios ha tenido de él. Y enfatiza el hecho de que Dios es quien está perdonando, recibiendo
a pecadores arrepentidos. El apóstol Pablo es tan solo un ejemplo de el trato que pecadores arrepentidos recibirán cuando vienen al Señor Jesucristo en fe. Y luego vimos también la comisión que Dios dio a través del apóstol Pablo a Timoteo de pelear la buena batalla, manteniendo la fe y la buena conciencia. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Y gracias te damos también, Señor, por darnos a nosotros también la oportunidad de exaltarlo, porque somos salvos por la obra que Él hizo por nosotros en la cruz de Calvario. No estamos aquí, Señor, porque seamos buenas personas, sino estamos aquí, Señor, porque Tú has tenido mucha, pero mucha misericordia de nosotros. Gracias te damos, Padre, por las maneras en que vemos Tu gracia en nuestras vidas, Señor. Gracias por la justificación. Gracias por la adopción. Gracias por la conversión. Gracias por todo lo que Tú estás haciendo en nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que nos hagas, Señor, más útiles en Tus manos, Señor, para pelear la buena batalla en el contexto de nuestras propias vidas, para Tu honra y para Tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buscad primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Amén. Muy bien.